veo que lo usa Caputo para sacarlo de encima a Francos y la usa Karina para ponerle freno a Caputo. Entonces yo digo, ¿no estaremos en presencia de un viejo Sadi? Digamos, este outsider ingenuo que está empezando en la economía austríaca del siglo XXV. Bueno, esa es un poco la teoría de Jorge Asís. Él dice que el tipo es un tipo que piensa en política y piensa en el poder. Yo sacaría la palabra piensa. Piensa, bien. Tiene una Yo intuición. creo que estas cosas que estoy describiendo hacen a la personalidad del líder, del caudillo, y pasan por la panza, no pasan por la cabeza. Terminamos el año. Si vos te decís, che, ¿cómo termina el año la Argentina y cómo termina el año el gobierno? Bueno, la Argentina termina el año primero con una agenda económica que sigue siendo endiablada, en un programa de estabilización que tiene los problemas clásicos de los programas de estabilización que están relacionados con la eventualidad de una recesión, con los problemas de deterioro, impacto, trauma en el tejido productivo, y eso muy ligado a que cualquier combate contra la inflación en la Argentina recurre al atraso cambiario. Ese me parece un punto que es bien interesante, porque este gobierno que venía a cambiar todo, más o menos repitió el manual. Año electoral, te bajo el dólar, empezaste con el crawling peg bajándolo de 2 a 1, atrasaste el dólar, terminás el año diciendo, bueno, ahora vamos a cambiar la banda estaba bárbara, pero vamos a cambiarla, te abro el año no electoral para empezar a corregir, pero no tanto porque si se me va, digo, es bien curiosa esta... A ver, si miramos cómo funciona el país, aislándonos un poquito de las inercias intelectuales que tienen los políticos y los periodistas para analizar las cosas, que tenemos todos, que entramos como una especie de grilla o de elenco de conceptos y de interpretaciones de las que quedamos un poco esclavizados, es lo que vos señalás, digamos, se repiten historias que no es que se repiten porque la gente es repetitiva, sino porque hay problemas objetivos que te obligan a repetir. Exactamente. Totalmente. Ahora, hubo algo que me parece que pasó un poco inadvertido, o dos cosas que pasaron inadvertidas, o que no se le dio la relevancia que merecían. Lo primero, no hubo un segundo cheque de Bessent, o de los bancos. Tema central. Claro, que iba a resolver el problema de la deuda. Sí. Y esto obligó al gobierno a recalcular todo el problema externo. Y dijo que nunca había existido esa posibilidad, como que lo negó, cuando se había anunciado esa posibilidad. Bueno, sabemos todo, digamos, un poco infantil negar cosas que sabemos que Jamie Dimon de JP Morgan dijo que la Argentina no necesitaba esa plata, por lo tanto estaban evaluando dársela. Se presentaron los bancos en la Secretaría del Tesoro, que ya venía bastante vapuleada por el primer préstamo a la Argentina en la política interna de Trump. Pidieron garantías que el Tesoro no iba a dar, y a partir de ahí se cayó ese que no era un salvataje, era una recompra de deuda por 20.000 millones de dólares que hubiera despejado el horizonte de todo el año. Eso obligó al gobierno a ir al mercado. Bueno, que además es muy demandante la exigencia de deuda del año que viene, ¿no? Bueno, a eso voy, ese a es ese el punto. punto. Porque digo, si vos mirás el presupuesto, se lleva la mitad de la recaudación del IVA, la deuda. Entonces, el gobierno va al mercado y el mercado le cobra más del 9%. Este es el dato. Es decir, lo que descubrimos en la última semana o en los últimos 15 días es que el gobierno tiene una enorme dificultad para bajar el índice de riesgo, y creo que el cambio de política cambiaria, y en alguna medida monetaria también por la acumulación de reservas, etcétera, que es el cuarto. Este es el cuarto régimen cambiario de este gobierno. Impresionante. Todavía no llegamos a la dolarización, que es lo que había prometido. No, en el Banco Central sí, aparte muy activo. Ese cambio de régimen creo que responde básicamente a la necesidad de acumular reservas, no solo para cumplir con una premisa del fondo, sino para decirle al mercado, bájame un poco la tasa, porque tengo que estar en esa carrera. Y el riesgo país muy importante. Un poco reacciona. ¿Cómo? El riesgo país un poco reacciona. Perfora Y sí, los porque 600. están viendo que si el gobierno acumula reservas va a tener más solvencia para pagar los bonos. Este es un núcleo que es técnico, es aburrido de explicar, no atrae a nadie, pero es un problema muy importante
de los últimos 15 días, que obliga al gobierno a hacer las cosas que hace cualquier gobierno frente al mismo problema. En el otro frente, que es el que vos señalabas en la introducción, que tiene que ver con la agenda parlamentaria, volvemos a ver algo que el gobierno intenta disimular, algo que es difícil de entender si uno sigue la retórica del gobierno o el relato oficial, pero que este es un gobierno condenado, en alguna medida yo diría como el gobierno de la Rúa o el gobierno de Duhalde, a cogobernar con una liga de gobernadores. Digamos, hoy la Argentina la gobiernan los gobernadores. ¿Qué es lo que terminó, lo que hizo? Se puso como propósito Kirchner de terminarlo eso, porque sabía el poder que tenía, porque él había sido artífice de eso. Él era parte de eso. Ahora, eso lo podés terminar si tenés las condiciones para terminar eso, que es tener mayorías propias en el Congreso. Entonces estamos ante la perplejidad, que yo creo que es una perplejidad que la tenemos todos, pero lo más curioso es que la tiene Milei, una especie de ambigüedad de interpretación, de entender por un lado que es una hegemonía, una nueva hegemonía, y por otro lado un gobierno gobernado por otros. Y yo creo que ahí viene el problema de decir, voy a poner lo que se me ocurre en el presupuesto, y después te enterás de que no sale. Y no sale porque deciden otros qué es lo que sale o lo que no sale. Sí, ahí parece como que Milei sigue sin poder entender las dos estructuras institucionales que mandan en la Argentina. Es decir, entender que es un régimen republicano, hay división de poderes por un lado, y por otro lado que es un régimen federal. Entonces, con las dos cosas es como que se vive peleando, porque no entiende por qué el Parlamento hace lo que hace y no entiende por qué los gobernadores dicen tienen poder y le fijan condiciones. Bueno, la Argentina, a lo largo del tiempo, si uno mira, por ejemplo, la historia de la democracia, uno la puede mirar como una historia del flujo y reflujo del poder ejecutivo, del poder central frente a las provincias. Hubo momentos de mucha concentración de poder por parte del poder central. El de Kirchner fue uno, muy apalancado en las retenciones, que no se coparticipan. En todos los impuestos no coparticipables. Exacto. El del cheque, la retención. Y este es otro, mucho más parecido a gobiernos más débiles, que tienen que llamar a la Casa de Gobierno todo el tiempo. Acuérdense, las reuniones de gobernadores de la época del final del menemismo con la convertibilidad y los problemas de financiamiento de la Rúa, Duhalde. Entonces un gobierno, en alguna medida vamos a exagerar para entendernos y para provocar un poco un gobierno colegiado. Que lo lleva a estos desajustes que vimos en la práctica parlamentaria y a otra cuestión que está señalada en la columna que firmaste hoy, Claudio. Vos le dedicás un largo párrafo al reparto de plata con las provincias. Es decir, un gobierno que convive con las provincias y con los gobernadores para poder gobernar es un gobierno que tiene que revisar sus premisas fiscales, porque necesariamente ese apoyo acá o en el país que sea, donde hay federalismo, el apoyo de las provincias se paga con plata. Es plata. Y cuando además vos agravaste la situación de la provincia, porque recortaste coparticipación, porque recortaste obra, hiciste con las provincias, es recortarle sus propios ingresos porque se te cayó la actividad económica. Que ese exactamente, es el otro punto. Exactamente. Y después hay una cantidad de cosas que uno no tiene por qué saber porque son extraordinariamente cifradas. Pero cuando uno habla con gente que maneja la hacienda de las provincias, hay 40 fondos, absolutamente irracionales muchos de ellos, pero que los gobernadores cuentan con esos fondos. ¿Para qué? Para ganar las elecciones, porque da la casualidad que los gobernadores también quieren ganar las elecciones. Y ahora las quieren ganar con un poco más de preocupación porque el gobierno demostró que les puede instalar candidatos que compitan con ellos en las elecciones del 2027. Y se juegan la vida en la próxima, los gobernadores. Claro, en el 27. Exactamente. La próxima se con un gobierno que le dice te quiero reemplazar. Claro, este año hubo dos nada más, Corrientes, Santiago del Estero. Exacto. Vamos. Entonces, ¿a dónde estoy yendo? Que lo que estamos viendo es que hay una escena muy compleja políticamente de manejar, es una escena que requiere mucha pericia, y que esto que estamos describiendo es el principal obstáculo que tiene el gobierno para evolucionar. Digamos, es un gobierno que tiene un activo extraordinario en que la oposición no tiene todavía un candidato, no tiene un discurso, tiene un respaldo internacional de Estados Unidos como no lo vimos nunca, y esos son dos activos fundamentales. Un respaldo de la opinión pública considerable, la mitad de la opinión pública está con el gobierno, la otra mitad está en contra. ¿Dónde está? Entonces, cuando miramos el 2026, ¿dónde está la gran pregunta? Si no seguirán pasando cosas de estas. Incrementadas por algo que vos decías al comienzo, que es una interna
feroz, que con gran habilidad logran ocultar en sus rasgos principales de la cobertura periodística, pero que es muy fuerte, propia de un oficialismo, de un grupo humano que no tiene sentido de grupo, no se conocen entre ellos. Uno no encuentra a nadie que esté cuidando el conjunto en este gobierno. Total. Que no, esta agresividad la voy a postergar o me la voy a reprimir en homenaje a que sí, todos estemos mejor. Peor, porque si vos querés, algunas personas tenían ese propósito y ese espíritu, como por ejemplo Guillermo Francos, y lo sacaron. Sí. Digo, esto es lo más curioso. O sea, quienes venían a construir un espíritu colectivo fueron desplazados. O sea, ¿Y ahí la pregunta es, después del 26 de octubre, ¿Milei acelera o busca el consenso, que es lo que vendieron, ¿no? A nivel discursivo? Vos lo decías algo en tu columna. No, bueno, si ustedes recuerdan, a los 2 días de ganar las elecciones, Scott Bessent dice, bueno, ahora el presidente va a ampliar su coalición electoral. Un poco lo que decía Claudio Francos, en que estaba, en traerlo a Macri. Hay un detalle que no mencionamos, la ruptura con el PRO por la cuestión del AGN, que es importante para un gobierno que no tiene tantos diputados y tantos senadores. Y después cae la reforma laboral, o bueno, no cae que se tiene trate en el recinto. Pero voy a tu cuestión. El gobierno sigue en su línea. La línea la vimos en la composición de las listas, que gente nuestra, con pureza de sangre. Karina Milei dice, no quiero más, que se me vayan, que quiero leales, leales, leales a mi hermano. Bueno, eso es lo que llevaron a las elecciones. Con esas listas ganaron, con lo cual se convencieron de que ese es el camino. Milei Por lo dice, tanto, armemos un gobierno claro, más parecido a nosotros mismos. Bueno, y si Milei, uno mira las decisiones que toman en el armado del gabinete, digamos, cuando se les queda vacante la Cancillería, no buscan un aliado externo, ponen a alguien del propio equipo. Santilli, Cuando quieren sacar, les renuncia el jefe de Arca, ponen al segundo, que es más de ellos que el que se fue. En la jefatura de gabinete ponen a Adorni, que es mucho más de este grupo que Franco, que se iba. Carinista. Es decir, es un gobierno que se va replegando sobre sí mismo en la fantasía de ejercer una hegemonía que después, cuando quiere operar sobre la realidad, bueno, no está porque no tenés los recursos para ser hegemonía. Me anticipaste la pregunta, porque para mí hay una rareza, de las muchas rarezas, después te voy a preguntar, ¿cuál es la mayor rareza que tiene este gobierno? Raro, por decir. Sí. Pero una de las rarezas de lo que acaba de ocurrir, y vos hiciste mención recién, después del 26 de octubre, es, Milei ha dicho, y le ha dicho a sus funcionarios, a mí me trajeron 2 opciones para ir a las elecciones. Una, la de Santiago Caputo, era arreglemos en las provincias donde hay sectores donde los que tenemos que arreglar y después nos va a convenir para ir para adelante, para mirar el 26 con más tranquilidad, para cerrar, arreglemos con eso. Y la otra, que era la de Karina y los Menem, que dijeron, rompamos todo. Tienen que ser propios, tienen que tener pureza absoluta. Dice, yo elegí porque mi reflejo era mirar lo que le pasó a Macri. Y a Macri le pasó que quedó preso de la coalición cívica, del radicalismo. Esa es su composición. Sí. Entonces yo elegí, vamos por todo. Ahora, se supone, bueno, ganó Karina, quedó claro. Santiago Caputo quería jefatura de gabinete o Ministerio del Interior ampliado, etc. No se lo dieron. Pero cuando vemos los últimos cambios, lo que vos estás haciendo mención recién, hay una curiosidad. Karina sigue reteniendo las cuotas de poder, la construcción política, sigue llenando casilleros. Banco Nación acaba de poner a quien lo manejaba, que era el esposo, que es el esposo de Pilar Ramírez, su espada en la ciudad, pero le deja, y para mí la curiosidad, le deja el control de los secretos, de la información dura, los resortes, las palancas que mueven el Estado de verdad muchas veces, de maneras buenas y no tanto, a Santiago Caputo, y le mantiene el control de la CIDE y todo el aparato de inteligencia aledaño, y le mantiene el Arca, que es la gran fuente de información de lo que hacemos todos los argentinos. ¿Cómo lo explicas? Bueno, yo creo, a ver, 2 cosas. La primera, es claro que él tiene en su cabeza una forma de distribución del poder que quiere seguir manteniendo, más allá de las intenciones de quienes son agentes de esa distribución.
Es decir, es lo que vos estás señalando. Caputo se puede haber llevado puesto a Francos, pero no pudo poner al sucesor. Y a Huertain también. Y A Huertain también tampoco pudo poner al sucesor. Y lo mismo Karina respecto de los límites que le puso a Caputo. No pudo poner al jefe de la CIDE, que probablemente quería ponerlo, y que fuera alguien ligado a Lule Menem o al propio Lule Menem. Exacto, porque Es decir, ellos tienen gente que sí le interesa y sí saben lo que significa eso. Entonces, sí, los Menem se criaron en ese Por eso. sistema. Estamos hablando de gente que se llama Menem. Totalmente. ¿No? A Martín Menem lo cuidaba gente de la CIDE cuando tenía 5 años. O sea, si de algo entienden los Es de Menem, eso. es de ese mundo. Ahora, vos preguntabas qué es lo más raro, etcétera. Voy a ir en esa dirección. No voy a decir qué es lo más raro, es qué es lo que más me intriga. Ahí está. Entonces, todos estamos todavía estudiándolo a Milei, que es un fenómeno tan inesperado, no lo digo raro, pero inesperado. Cuando uno ve esto, que es esta forma de administración del poder a partir del conflicto entre dos bandas, digamos, o dos facciones, cuando uno mira el manejo de Milei con Macri, que es de un maquiavelismo y de una crueldad infinita, y de una habilidad infinita. Sofisticado. Sí, Muy sofisticado. Sí. Lo hace renunciar a Francos a las 2 de la tarde, mantiene en secreto esa renuncia y espera que venga el socio de Francos que le quería armar una coalición con Francos para decirle, ¿viste ese que al que vos estás apostando? Acaba de renunciar, me acabo de enterar. Karina estuvo atrás de eso. Bueno, voy a ese punto. Voy a este punto. Estoy yendo en esa dirección. Veo que lo usa Caputo para sacarlo de encima a Francos y la usa Karina para ponerle freno a Caputo. Entonces yo digo, ¿no estaremos en presencia de un viejo Sadi? Digamos, este outsider ingenuo que está empezando en la economía austríaca del siglo XXV. Bueno, esa es un poco la teoría de Jorge Asís. Él dice que el tipo es un tipo que piensa en política y piensa en el poder. Yo sacaría la palabra Piensa, bien. Tiene una Yo intuición. creo que estas cosas que estoy describiendo hacen a la personalidad del líder, del caudillo, y pasan por la panza, no pasan por la cabeza. El poder es una cuestión erótica, es una cuestión que tiene que ver con emociones, con pulsiones, no tiene que ver con la teoría. Tipos que tenían cero de teoría en su cabeza, como Menem, por ejemplo, eran magistrales en el manejo del poder. Y si les preguntás cómo lo hiciste o por qué lo hiciste, no entienden muy bien, no pueden explicarlo. Entonces estamos viendo eso y habrá que ver si por lo menos, hay que subrayar esto, en el mundo de la corte no tiene esas habilidades, porque cuando vemos que sale de la corte y va al Congreso, patina irremediablemente. Que es cuando tiene que entender que el otro es un límite. Cuando se enfrenta al límite de la libertad del otro, de la decisión del otro, cuando descubre que hay otro, le cuesta descubrirlo. Bueno, que es lo que le pasa con los gobernadores, con los diputados, con los senadores. Vos dijiste algo que para mí... Kicillof es bastante parecido. Sí. Cuando ves cómo negocia Kicillof en la provincia, es gente que cree que porque yo estoy acá la oposición se tiene que rendir. No, ¿sabés qué? Mirá cómo se llaman. Oposición se llaman. Sí, hay como una dificultad para el afuera. Digo, claro, exacto. Lo que vos decís es el otro. El otro es el afuera, el otro es lo que está más allá de mí mismo. Y hay como una especie de incapacidad de mirar a qué hay afuera. Y que el afuera tiene capacidad la para fantasía de que todo se debe someter. Exactamente. Claro, por eso, sí. Iba a preguntar eso, si tiene que ver con el verticalismo que vemos en estos espacios, en el peronismo, en la Libertad Avanza, por ahí el PRO era o intentaba ser más horizontal. Sí, y acá hay un rasgo que tiene que ver con eso, que a mí me llama, me encanta verlo, porque es muy típico, que es el ensañamiento con lo que se parece, con lo parecido. No es ensañamiento con lo otro. Vos estás transitando todos andariveles freudianos. Bueno, Freud hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias. Andás transitando... Digo, el tipo que más odia al villero es el que más se enfrente de la villa. Porque lo que no quiere tiene que exagerar la diferencia para que se note que él no es villero. Exactamente. Y acá pasa lo mismo, digamos, Milei se ensaña con Cavallo, con López Murphy, con el diario La Nación. No se ensaña con Grabois, Página 12 o Víctor Hugo Morales. Y esto es un rasgo, yo no sé si autoritario, pero un rasgo mandón
de aquel que le molesta mucho que el sometimiento no sea completo.